Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Teleasturias y estamos en Del Cielo a la Tierra, hoy con una invitada especial. Es como una especie de aire fresco en el Ayuntamiento de Oviedo, que entra y que ha entrado en las últimas elecciones municipales. Se llama Paloma Sainz y es la portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de la capital del Principado. Paloma, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Naces en 1961, naces en Llaranes, en Avilés. ¿En el seno de qué familia exactamente? ¿Modesta, pudiente? No, una familia modesta. Mi padre vino de Madrid a trabajar en Sidesa cuando empezaba. Y bueno, él era electricista, digo ahora porque falleció desgraciadamente ya. Y bueno, pues una familia con 3 hermanos. Que ellos trabajaron mucho para que todos pudiéramos salir adelante y tener nuestra carrera, nuestra posición y nuestra independencia, que era lo que siempre me decían en casa: estudia para ser independiente, estudia para ser independiente. Y bueno, pues es una familia muy modesta pero muy trabajadora. Mi madre era modista, aunque dejó de trabajar por aquellos... mi padre era de los que prefería tener a su mujer en casa, desgraciadamente, aunque mi madre me trasladó a mí todo lo contrario, ¿no? Y siempre, bueno, pues no tengo nada más que recuerdos maravillosos para ellos. Me hicieron vivir una infancia preciosa, a mí y a mis hermanos, que además me inculcaron una serie de principios y de valores que me han acompañado siempre y así lo harán. Eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, al colegio con la cabeza debajo del brazo, todo ese tipo de temas que, bueno, pues fueron gracias a ellos, y que desgraciadamente ellos ni siquiera han visto esta etapa mía, que les hubiera pues hecho sentir muy orgulloso, creo, ni siquiera la etapa anterior de responsable en el Principado de Asturias como directora general, pero bueno, se lo debo a ellos, seguro que me estarán viendo en alguna parte, ¿no? Seguro. Hablas de la escuela. ¿Recuerdas tu primera escuela, tu primer maestro, tu primera maestra? Pues sí, yo los primeros años estudié en la Gesta de Oviedo, en el colegio de Leticia, ¿no? Y después también mi hija. Y bueno, recuerdo a doña Julia, la directora del colegio, que era una persona como muy recta, que nos encauzó a todos los niños muy bien. Y recuerdo pues a muchas profesoras de la Gesta, sí, a Berta, a María José, a Blanca, la profesora de gimnasia. Y tengo muchos muy buenos recuerdos de ese colegio. Y tan buenos recuerdos tengo que, bueno, en cuanto tuve oportunidad, mi hija pequeña también ha estudiado en la Gesta, y no tengo más que parabienes para ese colegio, para los profesores, para la forma, para el proyecto pedagógico que tienen, la forma de ayudar a los padres a que bueno, pues que los críos cojan el gusto y la motivación pues por todo, por la lectura, por las matemáticas, por todo, ¿no? Es un colegio magnífico, maravilloso. Yo no sé si, yo creo que lo hizo adrede en este caso concreto, porque yo estudié en la Gesta. Blanca, que acabas de hablar, era mi tía. ¿Ah, sí? Sí, la pues hermana mira. de mi madre, no lo sabías, pero no, era la nada. hermana de mi madre, sí. Desgraciadamente fallecida. Sí, efectivamente. Y claro, me hablas de un colegio en el que yo también estudié, claro. de aquella. Es decir, ¿Tú en la Gesta 2? En la Gesta 2, claro. Es que en aquel momento era una época franquista en la que sí, las mujeres iban por un lado, o sea, las chicas por un lado y los chicos por el otro. Paloma, de aquel colegio, ¿qué recuerdas? Es decir, ¿qué sensaciones tienes, qué vivencias tienes de aquel colegio de la Gesta? Recuerdo mucho el entorno, ¿no? Que era precioso, y donde jugábamos, donde hacíamos los juegos, el gimnasio, el foso aquel que había, que era peligroso, que a mí me atraía muchísimo aquello. Pero recuerdo sobre todo las clases de música, donde empezamos a coger, había niños de familias más humildes, que a lo mejor pues no teníamos ese tipo de materiales o de medios a nuestra disposición, ¿no? Y nos inculcaron el amor por la música. Me acuerdo de los documentales que veíamos de cine que se proyectaba allí. Me acuerdo del proyecto de cómo hacíamos las obras de teatro, cómo todos los niños participaban en obras de teatro, los concursos que se hacían de cuentos, el primor con que nos decían cómo teníamos que preparar las libretas. La verdad es que, bueno, es un colegio, la verdad es que magnífico, y además han seguido en esa misma línea. También recuerdo el comedor, ¿no? El comedor
Me acuerdo un día que me hicieron repetir las lentejas, a mí no me gustaban, ahora sí me gustan. Y me dejé el plato y me hicieron cogerlo con la cuchara porque no se dejaba nada, que la comida era sagrada y había que comérselo todo, ¿no? Y me acuerdo también de eso. Pero bueno, la verdad es que son muchos, tengo hasta los olores, ¿no? El recuerdo de los olores de la gesta, de la tiza, los baños pequeñitos. Las clases, yo gané un concurso de dibujo, el primer premio de temas, o sea, te ponían una película y sobre temas de películas, bueno, pues yo, ahora no recuerdo muy bien, yo debería tener como 9 años, una cosa así, gané el primer premio de Asturias, y entonces recuerdo cómo a todos los niños nos motivaban, nos pusieron los cuadros que habíamos pintado en los pasillos. Bueno, yo me sentía muy a gusto. Me acuerdo que íbamos hasta los sábados, no era como ahora, ¿no? Y la vida de pequeña, es decir, en la capital del Principado, en Oviedo, ¿en qué barrio se desarrollaba? Porque... Sí, pues vivíamos en Ramiro I, en la zona de Vallovín, cerca de La Rañosa, y bueno, mi infancia pues se desarrolló sobre todo en esa zona, ¿no? Y la parte del Naranco, bueno, yo tenía una amiga... tengo una amiga, lo que pasa es que hace más tiempo que no la veo, que vivía allí, que se llamaba Ana Belén, íbamos con ella a San Claudio, que tenía allí unos abuelos en una finca, y me subía el abuelo a robar sus manzanas, ¿no? Dice, bueno, ahora vas a robar unas cuantas manzanas, y me subí allí. Y es el entorno donde he vivido, donde estaba el Cine Rossi, que ahora ya hace tiempo que no está, donde estaba la mercería Marifé, que, bueno, pues Pilar Fernández, que es la hija de Marifé, pues seguimos siendo excelentes amigas, y yo me acuerdo que para mí era una maravilla ir a jugar allí en la mercería con aquellos olores, con las cremalleras, con todos aquellos colores, los hilos. Yo lo pasé genial, ¿no? en esa zona. Además era una zona muy tranquila, todavía no estaba la losa, mis padres no tuvieron tampoco la oportunidad de ver la losa y lo bien que quedó, la verdad es que sí. Y bueno, pues era un entorno muy tranquilo que ha ido creciendo mucho también. Estábamos al lado de la entrada del Naranco, caminábamos mucho por allí, tengo recuerdos muy fuertes de todo lo que está vinculado a la falda del Naranco. Y bueno, un entorno pues precioso, era eso, pues mi zona de juegos, ¿no? Lo que pasa que bueno, las clases eran mañana y tarde, entonces te quedaba poco tiempo después para ir a jugar a la calle, no es como ahora, ¿no? Que... Era cuando pasaban coches cada no sé cuánto tiempo, ¿no? Bueno, como era una zona de paso, sí, pero bueno, era zona de... Siempre fue un poco largañosa. El cruce ese de Coronel Tejero ya prometía que iba a traer atascos, ¿no? Yo recuerdo también que había ya de aquella más tráfico, lógicamente cada vez hay más, ¿no? Pero bueno, es un sitio que recuerdo especialmente. Todas las tiendas en las que yo compraba, me acuerdo que mi madre decía, cuando encargaba algo, no decía soy Ángeles, ¿no? Que la conocían ella perfectamente, soy la madre de Paloma. Me acuerdo que me llamaban de pequeña, yo parece ser que aprendí a leer muy pronto, de muy chiquitina, y me llevaba a una churrería que había por allí y la gente allí me hacían leer el periódico casi como si fuera un mono de feria, y en la peluquería tenía que cantar yo soy una chica yeye, o sea que recuerdo pues eso, las tiendas donde hemos comprado, y tengo todavía relación, pues bueno, con el zapatero que había allí siempre, con su familia, con sus hijos que me llevaba muy bien, jugando con ellos. Bueno, son recuerdos siempre preciosos, de Leandro, del portero, que falleció. Bueno, claro, es que es mucho tiempo, ¿no? Yo, la verdad es que me casé muy joven, yo me casé con 19 años y ya no volví casi a esa zona, ¿no? Porque en cuanto te metes ya en otra zona y tienes los críos y, bueno, trabajas o estudias o lo que tal, pues pierdes un poco el contacto. Y el contacto se mantenía porque, bueno, iba a ver a mis padres, aunque mi padre falleció primero y mi madre después, cuando se quedó sola, se vino a vivir conmigo hasta que también ella falleció de un cáncer. Pero bueno, tenía el contacto ya de ir a verlos a ellos, pues eso, en las fiestas o los fines de semana, pero ya no perdías un poco el contacto de ir a la tienda, de jugar o de las amigas, ¿no? Pero bueno, sigo teniendo recuerdos preciosos y aún así veo las fotos del álbum y me gusta verme ahí en esa zona. Hablas de la zona del Rossi, el cine supongo que lo frecuentarías de aquella, sí. Irías a ver tus películas, recuerdas más o menos, no sé si qué películas, pero por lo menos sí. ¿Qué cines frecuentabas aparte del Rossi? Sí, bueno, de la época de más pequeña cuando iba al Rossi, pues estaban las típicas películas de Marisol y estaban las de Cantinflas, todas aquellas, y bueno, entre comillas,
alguna españolada, ¿no?, que estaban bien. Después ya cuando eras un poco más mayor, que ya te metes en otra pandilla ya de estudiantes en la facultad, pues entonces íbamos lo de siempre, al cine ensayo del Palladium, que yo me acuerdo al principio me pasaba la película pensando, y ahora qué frase digo yo maravillosa, ¿no? Porque claro, como todo el mundo sabía, y los planos aquellos, y la fotografía, y este director, al principio a mí me cogió muy joven meterme en una pandilla que era de gente más mayor, que controlaba más, y bueno, lo pasabas un poco mal, pero bueno, de aquello recuerdo pues eso, toda la saga de Fellini, toda la de Bertolucci, todas aquellas películas maravillosas que te hacen crecer también, ¿no? Te hacen ser consciente de lo que pasa en la realidad, de que vayas adquiriendo compromiso político porque allí empiezas a adquirirlo. Era una pandilla además estupenda, era gente que estaba en Juventudes Estudiantes Cristianas, en la JEC, y en la JOC también, Juventudes Obreras, y bueno, pues fue una etapa preciosa, ¿no? Que yo, digamos que viví con mucha intensidad, como todos los jóvenes, ¿no? Y que fue una etapa pues donde empiezas tu compromiso político, donde empiezas a despertar y a hacer aquello que llamamos revisiones de vida y revisiones existenciales, pero que te enfrentan contigo mismo y con la gente que tienes alrededor. Y bueno, todas las etapas que he ido pasando, yo no soy de las que digo cualquier etapa pasada fue mejor, pero cualquiera de las etapas que yo pasé, desde luego me encantaría, bueno, pues estoy muy orgullosa de haber pasado por ellas y me encanta recordarlas y siempre saco cosas positivas de las cosas. Afortunadamente soy una persona que lo malo me va quedando, se me olvida mucho más rápido, ¿no? Y eso que también fueron enseñanzas de mi madre. Creo que hay que tener una visión más positiva de las cosas. Lo que no te gusta, mejor dejarlo en el olvido, ahí guardado en algún cajón, ¿no? Dentro de un momento hablaremos de por qué eliges exactamente derecho, pero también te casas muy jovencita, tienes un niño ya muy jovencita, eso también marca, ¿no? Es decir, estar estudiando la carrera y ser madre, bueno, no es fácil. Bueno, yo la verdad es que efectivamente yo me casé en segundo de carrera, tenía 20 años y ya iba a tener un niño, entonces, bueno, pues hombre, yo me acuerdo de haber estudiado ya con el niño tal, dándole a la cuna y estudiando por las noches, ¿no? Pero bueno, siempre tuve el apoyo de mi madre y el apoyo de mi hermana. Mi hermana había tenido también una niña casi al poco tiempo que yo y siempre, bueno, pues en época de exámenes pues le decía, Mari, mira a ver si me coges a Sergio o ven con tal o llévamelo a pasear, ¿no? Y bueno, me ayudaron en la familia. Y no lo recuerdo es decir, no recuerdo excesivo esfuerzo. Lo que sí que recuerdo de aquella época es que bueno, pues no poder ir con la asiduidad que me hubiera gustado ir a las clases, ¿no? Porque claro, era más complicado y bueno, pues muchas veces en alguna asignatura pues lo que iba era casi a por los apuntes a la calle Altamirano, aquella fotocopiadora que había, pero bueno, siempre mis compañeros de clase se portaron siempre muy bien, entendieron el tema. Y bueno, yo iba a todas las clases que podía. ¿Qué te decían los compañeros cuando ibas a la facultad? Dice, ya mamá, sí. ¿Qué te decían? Bueno, al principio se sorprendieron, claro, con cuando yo iba embarazada, pues claro, ellos estábamos, si yo pasé de jugar al Doral a las cartas y el Rialto a pasar casi por allí con el carricoche a coger los apuntes corriendo, ¿no? Pero bueno, no, siempre tuve una relación estupenda con ellos. Además había gente extraordinaria. Yo nunca tuve ningún problema para que se me pudieran pasar unos apuntes si en algún momento determinado no había podido ir a clase. Al contrario, siempre me ayudaban, no me dijeron, oye, o siempre me advertían, oye, cuida con esta práctica, cuida con aquello, ¿no? O sea que eso no tuve ningún problema. Y recuerdo eso, pues que no fue todo lo intenso que pudo ser como, digamos, para compartir la vida de la facultad, porque yo tenía ya pues en mi casa, yo de aquella tenía el niño, los estudios y hacer las cosas en casa, ¿no? Aunque me ayudaban un poquillo, pero bueno, o sea, mi madre cuando podía, pero yo no la dejaba, yo ya la veía más mayor. Me hablas del dólar, sí. Bueno, los recuerdos del dólar, bueno, ese maravilloso bar de Oviedo, increíble, ¿no? Oh, increíble, ahí pasábamos unas horas estupendas después de salir de la facultad, incluso algunas veces en horas de
de alguna de las clases que no íbamos, y bueno, eran pues eso, las grandes tertulias y las grandes partidas de parchís. Teníamos unos campeonatos estupendos, ¿no? Y quien dice el dólar, pues dice también, recuerdo también con mucha intensidad pues el Rialto, ¿no? De aquí en el Rialto, claro, éramos todas crías jovencinas, yo por lo menos a mí no me daban todos los días dinero para un café y para un pincho, ¿no? Entonces íbamos allí y había una camarera, ya no me acuerdo ni cómo se llama, ¿no? Que era como muy estricta, era una estupenda persona, pero bueno, era muy estricta y si no consumías te echaban, entonces andábamos siempre por allí pululando, pero bueno. Sí, sí, recuerdos muy intensos. Y de la facultad recuerdo, porque aunque no pude ir en todos los cursos, incluso hubo algún curso que yo tuve que hacer nocturno para, bueno, pues para compaginar y conciliar la vida familiar con la vida de estudiante en ese caso, pues lo que sí que recuerdo durante la facultad es que no dejé de ir al coro universitario, que eso para mí es, bueno, fue una maravilla, ¿no? Yo iba al coro y ahí olvidaba si tenía que estudiar por la noche con el niño tal, si había algún problema, yo solo olvidaba todo. Y fue una etapa preciosa para mí, la del coro universitario, que después continué en la Fundación Príncipe de Asturias, una temporadita, y después cuando se creó el coro Alfonso II el Casto con Joaquín Valleón, pues cada vez que me llamaban, que era una vez al año y tal, yo para mí eso era como, bueno, una maravilla. Y lo he tenido que dejar, pues eso, 2 o 3 años para atrás, no sé si ya serán 4 porque ya con la dirección general ya no podía, ¿no? Pero eso del coro, la verdad es que para mí son uno de los recuerdos más impactantes que tengo, ¿no? Como persona, ya ni como joven ni como tal. Y ojalá pueda volver en alguna ocasión a retomar eso. Sacas la carrera con un bebé, porque prácticamente era un bebé, y llegas a ser funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores. Sí. A mí me da la sensación de que es bastante difícil con un niño pequeño hacer todo eso, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo cuando acabé la carrera lo que me puse a preparar una oposición, en principio iba a prepararlas del cuerpo de la administración local precisamente, pero bueno, después entré como un puesto de laboral en el Principado de Asturias, estuve un periodo laboral hasta que me hice laboral indefinido, después hice una oposición como técnico superior, de aquello era un cuerpo de técnicos de juventud, y ya después de ahí en esa oposición, que además fue una oposición dura para mí porque efectivamente yo creo recordar que eran como 90 temas, una cosa así del Cuerpo Superior de Administradores, que fue, bueno, pues eso, trabajando con el crío y tal, pues me costó desde luego mi trabajo y mis meses. Y después de eso, pues bueno, pues hubo un proceso también de funcionalización al Principado de Asturias en el que yo participé como, bueno, es una vía que se abría por parte de la administración en la que han participado pues miles de personas, y de ahí pues bueno, he tenido distintos cargos de responsabilidad, pues la responsable del Fondo Social Europeo, responsable de los programas de empleo-formación, del programa de escuelas-taller, como experta en asuntos europeos que tenía formación complementaria en esa materia, pues he sido responsable de muchos programas europeos, y hasta que llegó pues las responsabilidades de la Dirección General, en primer lugar en industria, bueno, en trabajo y empleo, como directora de formación, y después en la Consejería de Educación y Ciencia, pues como directora de formación profesional, poniendo en marcha una cosa que fue única en España, que fue la integración del proceso de la formación profesional en los 3 subsistemas, que fue algo que bueno, pues se hizo con mucho esfuerzo, pero que dio yo creo que muy buenos rendimientos, y de hecho hemos sido modelo para otras comunidades autónomas, y todavía la gente pues bueno, pues me llama y me pregunta. Incluso el otro día estuvo el director del Fondo Social Europeo en Asturias y vino a verme expresamente diciendo te echamos de menos y tal. O sea que fueron etapas muy intensas, y bueno, toda mi vida profesional ha estado vinculada desde ese inicio al Principado de Asturias, ¿no? Y como no, pues estoy, bueno, encantada, ¿no? Tú ves, cuéntame, ¿no? Sí. Claro, tú tienes que, de alguna manera, identificarte con Carlitos, que es el más pequeño, o un poco menos, pero vamos más o menos por ahí. ¿Dónde te coge la muerte de Franco? ¿Dónde te coge la muerte en el 75? Pues vamos, en el 75 yo tenía 14 años, ¿no? Sí que recuerdo cuando se iba anunciando, ¿no? Recuerdo aquellos últimos días donde parece que se estiraba, lo del equipo médico habitual. Lo del equipo médico y recuerdo aquella imagen que se pasó también con los tubos y tal, ¿no?
Pero bueno, yo de aquello estoy pensando que tenía 14 años, estaba en el instituto, ¿no? Todavía digamos, esa imagen política no se había fraguado mucho. Además, mi familia era de Madrid, mi padre y mi madre de Valladolid, que había sido una zona pues muy cruda en la guerra civil y en la posguerra. Y entonces todavía se tenían determinadas familias, pues como sufrieron en propia carne pues una represión fuerte, pues intentaban que sus hijos estuvieran más que nada apartados de esos temas, ¿no? Aunque bueno, mis padres siempre han sido socialistas, yo eso lo he mamado, lo vi en la cuna, ¿no? Pero bueno, eran temas que se tomaban con mucho respeto, ¿no? Y yo recuerdo pues eso, recuerdo que lo viví como un hecho histórico, pero no como un tema ya más político, como después ya fue la trascendencia y ya cuando te metes ya en la facultad y ya empiezas a iniciar una andadura más política o más por esa línea, pues entonces te das cuenta de la trascendencia que eso tiene, ¿no? ¿Por qué eliges Derecho, Paloma? Pues, si te digo la verdad, no... Algunas veces digo, porque lo veía en las películas, las series aquellas de los abogados que siempre me llaman la atención. No, lo escogí porque me dio la impresión cuando cuando hice esa elección y tomé la decisión, pues porque yo siempre pensé que mi vida iba a estar vinculada a un puesto de funcionario, ¿no? Yo quería mantener mi independencia para lo que me habían educado, para lo que yo me había esforzado y para lo que, bueno, pues yo quería trabajar. Pero siempre quise, bueno, pues decir, bueno, voy a tener un trabajo que me permita estar trabajando y tener esa independencia y después, pues, tener, bueno, pues un horario cómodo, ¿no? Y entonces por eso me vinculé y pensé que Derecho, pues, de aquella, pues, ofertaba muchísimas oportunidades, había muchas oposiciones que me gustaban y, bueno, por eso lo decidí. Yo, sobre todo por el abanico de posibilidades que de aquella planteaba que iba a tener Derecho. Vamos a irnos a publicidad porque en un instante estamos en el descanso. Ya te dije que esto va muy rápido, sí. Se nos pasa rapidísimo, pero sí. Antes de irnos a publicidad, que tienes un minutito, introduznos en por qué empiezas a darle vueltas a la cabeza con el tema de la política. Vamos a ver, lo de la política es algo que a mí no me viene vinculado, por ejemplo, con los puestos de responsabilidad que he tenido. Me viene, yo creo que es un tema personal, ya cuando la política, yo nunca llego a entender a la gente que dice es que yo soy apolítica, porque la política es que está en cualquier tipo de cosa, está en esta alfombra, si esto es una compra de comercio justo, si se ha comprado de otra manera, ¿no? O sea que es una forma de ver las cosas, es una forma de ver qué es lo que te importa y qué gente te importa y que hay cosas que ves injustas o que ves que se pueden solucionar y te viene un poco por ahí, ¿no? De plantearte que hay cosas que no te gustan, que hay formas de solucionarlo y de que, bueno, pues que la implicación que uno tiene pues se demuestra no solamente en los puestos políticos, sino en el trabajo, ¿no? En la forma de ejecutar los trabajos, eso también es política, porque al fin y al cabo, cuando alguien entra en la administración pública, todo eso es política. Todos los programas que tú pones en marcha, todos los proyectos que tú sacas adelante o en los proyectos que tú participas como técnico, como responsable, eso está vinculado a un servicio público, está vinculado a colectivos de personas que requieren de ese tipo de actuaciones para mejorar sus condiciones de vida o su forma de ver las cosas, ¿no? Y yo siempre pensé, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, me acuerdo una vez que mi hija pequeñita me preguntó, mamá, ¿tú por qué, bueno, pues porque vienes tarde a casa o a veces no me puedes ir a buscar al colegio? Aunque yo eso intenté siempre, hasta que trabajé, pues bueno, controlarlo mucho, ¿no? Y yo le dije, mira, Ana, porque tú... ¿a ti te falta algo en casa? ¿Tienes libros para estudiar? ¿Tienes una buena habitación? ¿Tienes un flexo, un ordenador, lo que sea? Pero hay mucha gente que no lo tiene y hay mucha gente que está en válido más que tú. Y yo estoy trabajando para que esas diferencias que se tienen, bueno, pues por condiciones sociales, porque ya las familiares y las genéticas, esa ya no se puede intervenir, pero que las condiciones económicas o las condiciones de posibilidades no influyan en determinadas personas. Y trabajo
para que eso no se dé así. Trabajo porque hay mucha gente que tiene dificultades o hay mucha gente que no tiene las oportunidades que tienen otros y yo trabajo para eso. Y mi hija, que era muy pequeña, me acuerdo además casi dónde se lo dije, ¿no? Cómo vine diciendo ese camino, eso fue una cosa que se me grabó siempre. Y mi hija desde aquel día, siempre que le preguntaba, mamá, ¿en qué trabaja? Y ella, de chiquitina ya, pues decía, pues mi madre está ayudando para que los niños que no tienen lo tengan, o cosas así, ¿no? Y pues la interpretación que ella hiciera. Y creo que eso siempre ha sido la política. En cuanto trabajas en la administración pública, eso siempre se convierte en política. Y si tienes la suerte de tener responsabilidades en donde tú ya vas a poner en marcha proyectos o sacar adelante proyectos, entonces ya la implicación ya es tan fuerte que ya, bueno, pues ya se convierte en tu vida, ya no ves otra forma de hacer las cosas que no sea a través de la política, ¿no? Tenemos una segunda parte dentro de unos instantes con Paloma Sainz, que es la portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de la capital del Principado, de Oviedo, del Partido Socialista Obrero Español, y nos va a hablar, bueno, cómo era el Oviedo que conocía ella cuando era más que adolescente, ya, bueno, ya estaba en la facultad, etcétera, cuáles eran los lugares que frecuentaba, todas estas cosas, aparte del dólar, que eso es como, en aquel momento era como la sede, ¿no? Y hablaremos también de política y hablaremos de muchas cosas, pero será después de la publicidad, en un instante. Continuamos adelante en Del Cielo a la Tierra con Paloma Sainz, la portavoz de la oposición del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la capital del Principado, en el Ayuntamiento de Oviedo. Estábamos hablando, Paloma, de los lugares, los sitios, los locales emblemáticos de aquella época, de aquellos años 80. Hay muchísimos, ¿no? Sí, muchísimos. Yo recuerdo, aparte de los que dijimos antes, del dólar, todos aquellos, pues Casa Manolo, ¿no? Con aquellas cabezas con las astas. Casalito, que todavía seguimos yendo, la Santa Sebe, el pick-up, que yo veía ahí a los próceres de la región y mira tú por dónde ahora cada vez eso lo ves como más cerca, ¿no? Y bueno, pues recuerdo mucho también la zona del Naranco, con el Buenos Aires. Yo íbamos mucho caminando al Naranco y a comer un sándwich o tal a Santa María del Naranco, allí a tomar el sol, ¿no? Pero bueno, sobre todo la zona del casco antiguo, ¿no? El Fontán, el propio Fontán, la Casa Ramón, que eso era de siempre y que lo sigo manteniendo, ¿no? Yo hay un momento, vamos siempre a lo largo del año, pero llega un momento en la primavera que necesito estar sentada en aquellas terrazas para que me dé el sol tomando una sidra allí, ¿no? Y bueno, pues eso, son momentos pues guapísimos, horas y horas allí pasadas, charlando con amigos y comiendo y engordando. ¿Cuál es, mucho no, sí. ¿Cuál es el rincón de Oviedo que más te gusta? No sé, sí. Posiblemente Santa María del Naranco, no sé, ¿hay algún lugar concreto de la capital del Principado que te guste en especial? Lo digo muchas veces, no hay muchos, porque claro, es tu ciudad y desde chiquitina pues quieres muchos sitios, ¿no? Pero yo me quedaría un poco con la zona del Fontán, toda esa zona que a mí me relaja mucho, la zona de la catedral, todo lo que es el núcleo del casco antiguo me gusta mucho, desde siempre me ha encantado, ¿no? Y después, pues eso, la zona del Naranco sobre todo, sí. Y después cuando se abrió el parque de Pura Tomás, eso nosotros hemos ido a pasearlo mucho allí con los niños, ¿no? Bueno, pero cualquier rincón es bonito, pero bueno, me quedaría con esa zona. Y Paloma, ¿qué pasa cuando eres una persona normal, dentro de lo que nosotros denominamos normal, y pasas a ser primera línea? Pues mira, es un tema complicado personalmente, ¿no? Porque se te exigen cosas que a veces no estás ni siquiera todavía preparado para dar. Yo soy una persona absolutamente normal, con mis defectos, con mis virtudes, con mis lagunas, con mis problemas, con mis necesidades, y claro, eso se convierte de repente en público, ¿no?
Y es algo que, bueno, tiene sus cosas buenas, porque a mí lo que más me llena es cuando la gente te saluda, venga Paloma, ánimo, o venga tal, o bueno, o te tratan simplemente con respeto y con educación. Pero después tiene otra parte en la que, bueno, pues estás todo el día, como decía aquella, en el candelabro, ¿no? Entonces se te mira con lupa lo que haces, se te exigen cosas que a lo mejor a otros no se les exigen. La gente bueno, pues en algunas ocasiones se pierde la educación incluso, y tienes que aguantar pues salidas de tono, insultos o cosas así, o que se ponga en duda pues tu, yo qué sé, pues tu trayectoria profesional, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es algo que uno no cuenta, porque uno cuando se mete aquí lo hace con voluntad de hacer las cosas, de poner encima de la mesa lo que uno sabe, lo que puede hacer y el modelo que uno tiene. Y de poner también encima de la mesa pues bueno, pues esa experiencia y esa capacidad de hacer. Pero claro, a veces que es muy duro, ¿no? Porque tú puedes estar con responsabilidades, pero estás siempre un poco, estar no en la retaguardia, pero estar un poco más tapado, pues te da pues una mayor confianza. Yo era una persona que de joven iba por la acera que menos gente había, ¿no? Porque era tímida, y ahora sigo también, pues me siguen produciendo sensaciones complejas, ¿no? Y lo de la primera línea es bonito por eso, porque te da la posibilidad de hacer, si es que tienes la capacidad de hacer esa gestión, cosas importantes en función de lo que tú crees, en función de lo que tú puedes cambiar, ¿no? Pero bueno, es muy complicado, ¿no? Y sobre todo hay gente que te lo hace muy fácil, y hay gente que te lo hace muy complicado sin necesidad de que eso fuera así, ¿no? Pero bueno, eso tienes que sufrirlo. Desgraciadamente es así. Yo a veces que hay posturas que no entiendo, pero bueno, entiendo que esto forma parte del camino que uno tiene que recorrer, ¿no? Pero a veces es duro, es bastante duro, porque uno no deja de ser lo normal que uno es, ¿no? ¿Te cambia mucho la vida? Sí cambia mucho la vida, porque además esto es un tema político complejo. Además, bueno, yo no sé si sabéis, yo por la mañana estoy de funcionaria trabajando en otro sitio del Principado de Asturias, y bueno, cuando tengo comisiones o bueno, cuando tengo plenos o lo que sea, y después por las tardes, los sábados incluso, y algún que otro domingo, pues estás dedicada exclusivamente a la vida política. Y entonces bueno, yo tengo la cabeza absorbida sobre todo por el tema político, ¿no? Entonces eso, bueno, es difícil de compaginar a veces con las dos cosas, y después te lo llevas a casa, porque yo es una persona que a lo mejor trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche en los otros sitios que he estado, o hasta las 8 o las 8:30, pero ya ibas con la sensación de la tarea cumplida, de lo que habías hecho, del proyecto que habías puesto en marcha, de los problemas que habías solucionado. Y ahora no es así, ahora ya la cosa cambia un poco, porque no es la gestión, son los problemas que surgen, es a ver cómo haces las cosas, y esas preocupaciones las trasladas a casa, y algunas veces, pues bueno, te tienen que aguantar en casa cosas que antes no te aguantaban, ¿no? Esa preocupación que, bueno, pues que se la repercutes a quien más quieres, a quien menos lo necesitaría, ¿no? O quien menos culpables son de lo que uno pasa. Pero bueno, también es eso la familia, ¿no? Es compartir un poco, y por ti mañana por mí. ¿Qué te dicen Sergio, Ana? ¿Qué te dice tu marido? ¿Qué te dicen ellos cuando decides presentarte a la alcaldía en la capital del Principado? Bueno, hubo de todo, ¿no? Los niños, vamos, yo tengo un hijo ya mayor de 26 años, casi 27, entonces bueno, él lleva tiempo en Madrid, hizo allí la carrera, lleva trabajando ya varios años, 3, 4 años. Y entonces, bueno, pues en primer lugar, cuando te proponen esto, pues ellos se sienten orgullosos. Mi madre puede ser tal, ¿no? Después ya a nivel de pareja, como los dos además estamos metidos en este tipo de temas, sabemos la responsabilidad que esto supone, sabemos digamos, el compromiso que uno adquiere con este tipo de temas, y entonces, bueno, pues por supuesto siempre he tenido el mayor apoyo de mi marido y de mis hijos, pero bueno, tanto Víctor como yo, pues preocupados de que esto pues pueda repercutir, ¿no? Pero bueno, son etapas que hay que pasar. Yo dije cuando había decidido que iba a afrontar este reto, que lo afrontaba porque, bueno, me sentía orgullosa como mujer que me lo plantearan, como betense porque es mi ciudad, y como desde luego como afiliada a un partido. Si el partido me pensó en mí y me dio esta responsabilidad y pensó que yo podía ejercitarlo bien,
Durante varios años yo estuve también pues creciendo personalmente y profesionalmente por el respaldo de ese partido, y yo creo que personalmente, bueno, pues tuve que dar el paso al frente por todos esos motivos, pero bueno, lo hice confiada de que era una etapa y que lo iba a intentar hacer lo mejor posible. Se va aprendiendo, ¿no? Porque las cosas no se hacen de un momento para otro. A mí me compara con gente que llevan 20 años en un ayuntamiento, yo llevo apenas 10 meses, ¿no? Y entonces a mí pues me gustaría pues que me preguntarme de formación profesional, que ahí no me va a pasar mucha gente, pero bueno, es todo muy complejo, ¿no? Te gusta mucho viajar. El otro día yo leía en La Nueva España a nuestro buen amigo y además compañero mío en Radio Vetusta, Javier Blanco, Estupendo. una entrevista que te hacía de uno de tus viajes. Había uno espectacular que era la isla de Pascua, nada más y nada menos. Ese ha sido tu mejor viaje, ¿no? Pero supongo que habrá otros, ¿no? Bueno, mi mejor viaje elegí ese porque, bueno, fue un tema muy significativo, ¿no? La isla de Pascua surgió, nosotros habíamos ido varias veces a Chile, habíamos recorrido Chile de arriba abajo, desde Atacama hasta Osorno, habíamos pasado a la Patagonia chilena en un crucero que hicimos a la Laguna de San Rafael, que es un viaje maravilloso. Y bueno, pues escogí la isla de Pascua porque es una isla un poco mágica, aunque Javier Blanco es extraordinario, ¿no? Porque tú las experiencias que le has transmitido, él desde luego las viste maravillosamente. Y es desde luego una isla mágica. Yo ya le decía a él que no solamente porque es un museo natural lo que tú allí ves, ¿no?, sino por el misterio que engloban los Moais, sino porque la gente fue muy agradable con nosotros, te meten en casa, te cuentan su historia, te comparte su comida, todo, ¿no? Y fue un viaje precioso, además, con la gente que fuimos, con unos amigos nuestros de toda la vida y que queremos mucho, y fue un viaje muy agradable. ¿Qué otros viajes hubo? Pues mira, en Venezuela, yo tengo dos compañeros aquí detrás de la cámara que son José y Cecilia, que son venezolanos. ¿En Venezuela no estuviste? No, estuvo mi marido, pero no, en Venezuela no. El día que la vez que pude ir, no fue por trabajo, que no me pude apuntar a ese viaje. Pero bueno, ya te digo, Chile lo hemos recorrido en varias ocasiones, de arriba abajo, además, un país extraordinario. Pues hemos estado en Perú, en México varias veces, hemos recorrido pues prácticamente toda Europa en viajes maravillosos, hemos estado, bueno, pues en América en varios sitios, en Nueva York, en Washington, en muchos sitios, ¿no? Y recuerdo pues todos los viajes con placer, en todos se aprende mucho, pasas distintas etapas, los viajes en los que vas mirando todos los museos y después los que te dedicas pues eso, a meterte en los bares, a meterte en los barrios, a patear la ciudad, a perderte por ella. Y bueno, es algo que da un barniz personal muy, muy particular, y además que te permite ver las cosas de otra manera, ser más tolerante, comprender que hay cosas distintas que se ven de formas, o cosas iguales que se ven de formas diferentes, que nadie tiene la razón en una cosa, sino que, bueno, según cómo se mire y se atiendan a las cosas, pues todos tenemos nuestras razones. Eso es algo que se aprende también mucho viajando, y conoces a mucha gente, mucha historia in situ, ¿no? Es algo que, bueno, nosotros siempre que tenemos la oportunidad viajamos. Hemos viajado mucho solos, hemos viajado muchísimo con los niños, que también les encanta, siempre están preguntando, ¿y ahora cuándo nos toca y dónde vamos y qué vamos a ver? Y eso es algo en el que, bueno, pues nos gusta dedicar nuestro tiempo, ¿no? Nos va quedando muy poco tiempo, así que muy rápidamente, porque después quiero entrar en temas políticos para preguntarte algunas cuestiones relativas al mundo de la política, aunque este programa no es político, sino que intenta saber más de nuestros invitados, sobre todo en el plano humano. Dime un rincón de Asturias que no sea Oviedo, Bueno, hay rincones de Asturias maravillosos, pues yo qué sé, estoy pensando en Somiedo, estoy pensando en Cudillero, estoy pensando en Colunga, donde nosotros ahora tenemos alquilado ahí una casita, estoy pensando en tantísimos sitios, en Luarca, en Vegadeo, en muchísimos sitios, ¿no? Muchísimos. Uno de España. Uno de España es difícil también, Santiago de Compostela, Salamanca, Cáceres, muchísimos. Es que hay sitios, yo incluso en Salamanca viví unos meses porque mi marido estaba haciendo la IMEC y bueno, nos fuimos allí un verano y bueno, esa ciudad es extraordinaria, ¿no? Y después Madrid es una ciudad que, como he ido mucho profesionalmente, pues es una ciudad que casi es mi segunda casa. Tengo a mi hijo allí viviendo y siempre que puedo pues hacemos allí una escapada siempre que podemos, ¿no? Es que España es que cualquier sitio
Hemos ido como, también vamos a esquiar, pues yo qué sé, estoy pensando pues en Sierra Nevada, bueno, en las cumbres aquellas, bueno, todo. Con esa misma cara de felicidad que tienes en este momento, dime, ¿qué te sugiere José Luis Rodríguez Zapatero? Bueno, pues para mí es un líder político tremendo, es el secretario general de mi partido, yo soy una mujer de partido orgullosísima de ser socialista, y es una persona en la cual yo confío, a mí me transmite confianza. Yo he coincidido varias veces con él, solamente la forma de comunicarse contigo, de mirar. Tengo una anécdota con él el día que nos conocimos en la conferencia política, que estuvimos hablando. Yo estaba con los responsables políticos de la región, y él se dirigió directamente a mí porque vio que yo estaba más nerviosa, dirigió y me dijo: Paloma, Oviedo él sabía perfectamente el tal, dijo: Oviedo es un reto muy difícil, es una de las ciudades más difíciles para nosotros, pero yo solamente te puedo dar un consejo, y es que te pegues a la gente, que escuches a la gente y que sepas que lo que hagas por la gente, eso te va a repercutir después en los resultados. Escúchales y pégate a ellos e intenta resolver las cosas que ellos te dicen. Eso fue la primera cosa que me dijo mi Zapatero. Y después, bueno, es una persona muy comprometida, es una persona que a mí me traslada confianza, primero porque creo que ha cumplido todo lo que ha dicho. El todo en política siempre es muy complejo, ¿no? Pero creo que ha hecho grandes cosas, ha sido una legislatura normativamente súper rica, hemos hecho grandes avances en políticas sociales. Yo solamente antes comentaba, ¿no? A mí me daba mucha precaución ver que los resultados no fueran buenos, porque no hubiéramos podido desarrollar como se merece la ley de dependencia, ¿no? Porque se hubiera dejado morir, como tantos otros proyectos se han dejado morir, si tienes otro modelo de país. Y estoy muy orgullosa de pertenecer a un gobierno como el que ha impulsado un antes y un después en las políticas sociales, que se ha comprometido, cuando ha dicho he subido el salario mínimo, lo ha subido; cuando ha dicho que subo las pensiones, las ha subido; cuando tenemos un superávit en la seguridad social, lo ha conseguido, y además ha hecho un desarrollo económico, ha hecho un desarrollo en infraestructuras, ha hecho un desarrollo en modernización de este país importantísimo, y además, lo ha hecho con tranquilidad. Cuando él dice a cada insulto una propuesta, ese tipo de planteamientos, a pesar de lo durísimo que ha sido la legislatura anterior, con alguien casi mordiéndole los tobillos a su gobierno, yo creo que me merece todo el respeto, y estoy orgullosísima de pertenecer a este partido y de que él sea el secretario general, porque yo he sido una persona enamorada siempre también de Felipe González. A mí, me impone, pero yo creo que lo ha superado. ¿Cómo será tu Oviedo? ¿Cómo será mi Oviedo? Pues mi Oviedo será un Oviedo, creo que con más futuro. Yo siempre dije, además, no cambio, ¿no? No cambio en ese sentido. Creo que Oviedo tiene cosas resueltas. A lo largo de 17 años es normal que haya cosas que estén resueltas y que hay que aprovechar, porque una ciudad se va haciéndose a base de sumar cosas, no de restar, ¿no? Y de meter a más gente en los proyectos. Pero yo creo que aquí le falta algo muy importante que está vinculado a la modernidad, y está vinculado al desarrollo económico y del empleo. Yo no veo aquí ningún tipo de apuesta por el desarrollo económico, por el empleo. Yo veo otras ciudades que están apoyando a sus emprendedores, apoyando a las empresas que se implantan, dando facilidades para que eso sea así, y eso genera empleo, genera riqueza y genera nuevas actuaciones alternativas. Yo veo que eso hay mucho que avanzar aquí. De hecho, nosotros en el programa electoral hablábamos de una ciudad de las empresas, pero para movilizar un poco eso. Veo una ciudad que esté pensando más, desde luego, en las personas. Y las personas, a veces parece que todo suena igual, y no suena igual. Cuando hablo de personas que son mayores, que son jóvenes, que son los niños, que nadie habla de ellos, pero que los niños son los jóvenes después, y después los que tienen las responsabilidades. O las mujeres, ¿no? Que todavía desgraciadamente hay una ley de igualdad, pero partimos de muy atrás y eso hay que remontarlo. Hay muchas cosas que hacer en materias de conciliación, hay muchas cosas que hacer en materia de equipamientos y servicios y dotaciones para las personas. A mí me parece muy bien ir por una ciudad que tenga, que esté bien pavimentada, que las fachadas estén bonitas y que haya muchas farolas, pero a mí me preocupa más la gente, y me preocupa que ese dinero solamente se invierta en eso
y que se estén dejando de hacer muchos equipamientos, que eso daría más facilidades a la gente y haría que la ciudad fuera más amiga de la gente, porque eso es una ciudad. Una ciudad tiene que solucionar problemas, tiene que facilitar un transporte más sostenible, más económico y con toda la frecuencia y digamos que llegue a todos los puntos que hagan falta. Yo no veo que tengamos que tener, como tenemos ahora, un Oviedo desequilibrado, en donde el centro o lo más aledaño al centro esté mejor dotado en equipamientos y en otro tipo de temas, y después tengamos la zona rural desasistida o determinados barrios sin equipamientos necesarios, o que tengamos un Oviedo en el que esté creciendo el urbanismo de forma un poco indiscriminada, pues favoreciendo más los intereses privados que los públicos, que es para lo que estamos digamos, los responsables políticos. Y veo pues eso, un Oviedo que invierta mucho más en las personas, que se plantee que la gente tiene que participar en su ciudad, que son los protagonistas de esa ciudad y que tienen que decir qué quieren y cómo lo quieren, y lógicamente serán los responsables políticos los que decidamos cómo hay que hacerlo, pero siempre contando con esa opinión, porque a los obetenses o cualquier ciudadano no se le puede pedir solamente la opinión antes de las elecciones o cuando están pagando el IBI o cuando están pagando sus impuestos, ¿no? Y bueno, y me preocupa, y desde luego va a ser una ciudad mucho más transparente. Yo esto que me estoy encontrando en este ayuntamiento, en el que las informaciones que se piden no se dan, en el que se trilean los presupuestos para tapar agujeros que cada vez salen más, una ciudad que ahora estamos pagando ese tira que libras de los años 90 de hacer un gran crecimiento y que todavía estamos pagando y que no nos deja capacidad inversora para afrontar lo que tenemos por delante. Eso me preocupa mucho, ¿no? Y hay que hacer las cosas. Bueno, hay una cosa, yo siempre digo que en calidad, o sea, para que una administración diga que tiene calidad es aplicar las normas a rajatabla y aprobar todo lo que haya que hacer con transparencia y siguiendo los procedimientos legales. Y por tanto ahí no hay ningún miedo para que la oposición entre a los expedientes, para que pida información que no se nos da, para que se nos den largas siempre a lo que estamos preguntando. Yo creo que eso desde luego no va a ser el modelo que yo voy a hacer, y además estableceré métodos de control para que eso no sea así. Las fórmulas de participación, los consejos que ahora están sin crear, todo ese tipo de temas, ese presupuesto participativo, ese publicitar las cosas. Incluso ahora estamos, bueno, por fin parece ser que vamos a conseguir que en este ayuntamiento los concejales, el alcalde, tenga que poner encima de la mesa su patrimonio, cualquier tipo de ingreso o cualquier tipo de participación en sociedades o sociedades de estas, aunque sean gananciales, la declaración de la renta, del patrimonio o de lo que haga falta. Los que estamos aquí tenemos que saber, o se tienen que saber la gente, que estamos exclusivamente en función del interés público. Si hay duda de que hay conflicto entre interés público y privado, eso no puede ser. Y eso es lo que quiero yo para mi modelo de Oviedo. Nos quedan 3 minutitos, ¿eh? Ya se acabó el tiempo. Ya, qué rápido. Claro, el programa es así. Yo soy de los que piensan que un cargo público no debe pasar de 2 legislaturas, como mucho 3. Esa es una opinión personal mía. Yo no sé si estás o no de acuerdo. Lo comparto absolutamente. Primero, 4 años quedarían siempre cortos, porque bueno, en 4 años, sobre todo determinadas responsabilidades de esta índole, que bueno, es mucho lío, pues entonces mientras entras, haces la auditoría correspondiente para ver cómo están las cosas, cómo te lo encuentras, y te vas familiarizando con los procedimientos y vas poniendo en marcha o cambiando cosas, ¿no? Porque habría que cambiar muchas cosas para poner en marcha el modelo de Oviedo que tengo y que tenemos en el Grupo Socialista. Pues eso sería los 4 años. Los 4 años siguientes yo creo que es una buena etapa para poner en marcha todo eso, para poner en valor lo que se ha aprendido y encauzar todos los procesos. Y después yo creo que, aparte ya, quizá a lo mejor esa tercera legislatura, bueno, pues es de solidificar ese proyecto, pero solidificar ese proyecto no significa que después vengan otros y cambien el proyecto, sino que lo pueden mejorar y lo pueden complementar, porque si no, un político al final acaba cayendo en sus inercias, acaba pensando que lo hace todo bien, acaba pensando que no se puede hacer de otra manera y acaba, bueno, pues pensando ya en lo que tiene que solucionar atrás y no lo que viene en el futuro, ¿no? Y hay gente joven, cada vez mejor preparada, cada vez con más experiencia política. Yo creo que hay que dar cada vez más paso. Máximo serían 3. Yo opino que serían 2 estarían bien, ¿no?
Que no quiere decir, por otra parte, porque yo digo, yo para mí son dos, dos, como mucho tres, sí, pero sí. vamos, dos legislaturas, dos, totalmente. tres, bueno, pues posible. Que no quiere decir que esas personas después no valgan para la política, porque pueden estar, además tienen toda la experiencia del mundo y pueden estar en otros cargos, en otros sitios, ¿no? Pero yo creo que para llevar esa conducción, ese cargo público en un momento determinado, me da la sensación de que es mucho tiempo. Paloma, vamos finalizando. ¿Qué ves en televisión? ¿Te gustan los programas del corazón y todas estas cosas? Ay, no. No es que no me gustan, es que no tengo tiempo no para tienes verlos. Tiempo. No me digas mucho. que ves los documentales de la Bueno, dos, ahora me voy a quedar aquí. No me gustan los programas del corazón porque muchas veces me parecen ofensivos y además como no los sigues no tal. Pero bueno, hay uno, a veces dices tú, bueno, no, ¿cómo dices que no si al final lo ves? ¿No? Hay un programa ahora en La Sexta que empecé a verlo hace como unos meses porque lo ve mi hija y lo pasa muy bien. Yo la veía reírse a carcajadas y digo, bueno, pues esto a ver qué pasa. Que es... sé lo que hiciste la última semana o algo así, ¿no? Entonces... o... es a través de una crítica un poco de lo que hace, bueno, pues, y me parece, bueno, que está entretenido, ¿no? ¿Qué lees? Pero no. Pues mira, ahora voy a leer el 2 de mayo de Reverte, acabo de leer La ofensa de Ricardo Salmón, que es un chico de Gijón, un chaval muy joven que estudia, vamos, que escribe estupendamente. Es un libro sobre el nazismo el que acabo de leer. Y bueno, me voy a meter ahora con Reverte. Caigo lo que, bueno, voy recuperando libros, mi marido es un lector empedernido, entonces voy viendo a ver lo que me gusta y lo que puedo lo pillo, ¿no? Pero bueno, también muchas veces me llevo a casa, pues eso, trabajo del ayuntamiento y hago lo que puedo, ¿no? El mejor día en tu vida en el año es normalmente el que juntas a Víctor, a Sergio y a Ana, y os ponéis a cenar o a comer y esas cosas, ¿no? Sí, además yo soy muy familiera, pues para mí momentos importantes pues son pues la Navidad, que viene mi hermano también, que vive en Vigo, y estoy con mis sobrinos y bueno, con también los sobrinos por parte de Víctor. Y bueno, son esos momentos familiares los que más me llenan, o cuando estoy con mis amigos de verdad, ¿no? Esos amigos que se arrastran desde jovencilla y que están ahí. Bueno, pero bueno, enseguida cualquier cosa me viene bien para estar bien, ¿no? Y lo que viene mal, pues se olvida. Paloma, un placer haberte tenido aquí con nosotros, que sepas que creo que eres un aire absolutamente fresco en la ciudad y en el ayuntamiento y que me caes bien. Igualmente, oye, muchísimas gracias, eres un cielo. Muy buenas noches, señoras y señores. Este programa saben ustedes que lo pueden ver el jueves, que lo pueden ver en este caso el sábado a la 1:30 de la tarde y que lo pueden ver también el domingo a partir de las 9 de la noche. Hoy hemos tenido a Paloma Sainz, que es la portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de la capital del Principado, del Partido Socialista. El próximo jueves tendremos otro invitado u otra invitada. Todavía no lo sé. Muy buenas noches.